rostro como y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado por mí? Todos los que ven de mi seguridad me hacen gestos y dicen, confían en el Señor, pues que ellos saben, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los cantanos me cercan por doquier, como grandiosos perros. Mis manos y mis pies han cargado y se pueden contar con todos tus huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los lados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea de la pared. Tienes del Señor, alábalo, glorificado. Mi linaje de Jacob, témelo, espíritu de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El apóstol Pablo nos ofrece en esta especie de himno su experiencia y lo que descubre, y la describe así. Cristo prefirió compartir la tragedia humana desde dentro, para así poder salvar a la humanidad. Por eso se despojó de su rango y se entregó hasta la muerte. Pero Dios Padre, resucitándolo de entre los muertos, le da la razón y le glorifica, convirtiéndolo en el centro de toda la historia. Pongamos pues esta reflexión del apóstol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos tomen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. La figura del siervo de Yahvé que nos presentaba el profeta encuentra en Jesús su plena realización. Después de una vida dedicada anunciando bien la buena noticia, llega el misterio de la cruz, asumiendo los caminos de Dios Padre y obedeciendo el hasta el final. El relato de la pasión que ahora escucharemos nos presenta el camino que recorrió Jesús hasta llegar a la muerte en el Calvario, dejándonos a la puerta la resurrección. Nos preparamos para escuchar y meditar la pasión de Jesús.
salvación tendréis por nuestro Cristo según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Será el buen de poder esta comida pascual con vosotros, antes de padecer vuestro castigo, y ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entregará con vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero mirad, la mano que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero hay de ese que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para criaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que 3 veces hayas llegado a conocerme. Y dijo a todos: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? contestaron. Nada. Él añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la tome. Y lo mismo lo alforja, y que no tiene espada, que venda su manto y compre una, porque os aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él le contestó: Basta. Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Orad para no caer en la tentación. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba.
en medio de su angustia, oraba con más intensidad y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Habéis salido con espadas y palos como a casa de un bandido. A diario estaba en el templo con vosotros y no le echasteis mano, pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre se le quedó mirando y dijo: También este estaba con él. Pero él lo dejó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía: Sin duda, también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué me hablas. y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, dándole golpes, y tapándole la cara, le preguntaban: Hazte profeta, ¿quién te ha pegado? y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se le paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí.
Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre alegando que alborota al pueblo. Y resulta que yo le he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis, ni Herodes tampoco, porque nos los ha remitido y veis que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenían que soltar de Saúl. Ellos vociferaron en masa diciendo: Fuera este, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaron encima, pidiéndole a gritos que lo crucificaran, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su decisión. Soltó al que le debían, al que habían metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres, que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque así tratan al leño verde. ¿Qué pasará con el seco? Conducían también a otros malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si eres el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti
mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba. Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso del mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En este momento, pueden hacerlo, nos colocamos de rodillas. El centurión, al ver lo que pasaba, daba glorias a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, viendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pechos. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Se puede levantar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado, queridos amigos, la lectura de la Pasión tomada de Lucas 22, 7, 14, 23, 56. Los lectores fueron el reverendo padre Andrés Eloy Bastidas, párroco de la Catedral de Barinas, como también el señor Chino Paredes y el señor Marcos Meléndez. Escuchamos la palabra de Monseñor Ramón Antonio Linares, obispo titular de la diócesis de Barinas. Este momento en el que nos anuncia que se proclama la dolorosa acción del demonio Jesús. Este día nos ofrece dos momentos totalmente contrapuestos el uno del otro. El primero, un momento glorioso en el que el pueblo sintió como que estaba llegando realmente el reino de Dios, al aclamar a Jesús como Rey y Mesías en su entrada a Jerusalén. El pueblo lo aclama como Mesías. Lo había oído muchas veces, había visto sus milagros. Siempre he actuado a la vista de todos, dice el Señor. Por eso lo acompaña gloriosamente. Un momento de júbilo muy breve. Así es el corazón del ser humano. Y así lo había proclamado Jesús con anterioridad, diciendo que conocía bien el corazón del hombre, la fragilidad, la inconstancia
totalidad de su pensamiento, de su voluntad. Hoy lo aclaman como Mesías, como hijo de David, y muy breve tiempo van a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Es realmente incomprensible el corazón del ser humano. Muy pronto se olvidaron de todo cuanto había hecho el Señor. Ellos decían, todo lo ha hecho bien. Haga con poder, no con los escribas y fariseos, sino con poder, palabra poderosa, que ahora le establece un entorno. Pero nosotros los venimos de acá, junto a Jesús, junto a su cruz, junto a su condena, para acompañarlo por este pequeño grupo que estuvo a su lado a lo largo de todo el camino de la cruz. Muy pocas personas, 3 mujeres y un hombre, que lo van a acompañar paso a paso en el camino de la cruz. Los discípulos que lo han abandonado. La cruz siempre es un lugar de tropiezo, siempre es una piedra de escándalo, donde muchos caen y sucumben, se hace nada la fe. A pesar de que los discípulos lo han proclamado como Mesías, lo han abandonado. La liturgia que escuchamos hoy, los textos anteriores a la lectura de la pasión, nos invitan a entrar en este camino con la actitud de fe. Como lo anunciaron los profetas, Isaías ya había hablado con toda claridad muchos años antes de que esto ocurriera. Lo presenta como el siervo de Dios, aquel por el cual se lanzaron todos los males, toda clase de sufrimiento físico, regresaban su alma, taladraron sus espaldas, lo cubrieron de salivazos, lo hicieron despreciable, lo trituraron a golpes, a tal punto que este profeta no le dejaron destrozar. Y no parecía ya un hombre, sino un gusano. Es este nivel de destrucción a que es llevado el Hijo de Dios. Pero lo hace a pesar de todo su poder, lo hace para cumplir la voluntad de Dios, porque ya estaba escrito. El camino de la pasión comienza el viernes la noche anterior, en la reunión con sus discípulos, la última cena, donde después de instituir como su último regalo, como referencia para todos nosotros, constituye el mandamiento nuevo, la Eucaristía, el sacerdocio, que anuncia su pasión, anuncia su muerte y denuncia al traidor que va a entregar. Y cumplida aquella ceremonia nocturna del Jueves Santo, se parte en camino hacia el huerto de los Olivos, donde va a ser sorprendido por sus enemigos, conducido por uno que había comido a la mesa del Señor la noche anterior, uno que mete su mano en mi plato le va a entregar. Y Judas es el que conduce los enemigos de Jesús hasta el sitio donde se encuentra en actitud de oración y de agonía. Jesús se retira a orar al Padre, en diálogo íntimo con el Padre, y por supuesto que él está contemplando, porque él no ha renunciado a su categoría de Dios, está viendo como presente todo lo que le va a ocurrir con su pasión. Por eso es el primer momento de la agonía. Allí en el Huerto de los Olivos, cuando nos dice el texto bíblico, se le llama como gotas de sangre
toda crueldad. No te vamos a hablar ningún tipo de sufrimiento, de torturas, hasta prácticamente aniquilarlo, destruirlo físicamente, al punto que ya él no podía cargar con su cruz. Tal era la forma de los azotes que él sobrevivió. Pilato pensó que azotándolo, la forma como lo hacían los soldados romanos con sus víctimas, el pueblo se compadecería por haber destruido. Cuando no vieran un punto sano en su cuerpo, dirían, basta, ya está bien, pero no se endurece aún más, crucifícalo. Cuando Pilato sacó a Jesús a la vista de los judíos, el Dios Pilato se sorprendió, porque no reconoció la figura de Jesús, darle la forma como quedó, después de aquellos azotes monstruosos que fue sometido. ¿Cómo? Este es el hombre, dice Pilato. Se lo presenta al pueblo pensando que se van a compadecer al ver tal sufrimiento. Pero no, el grito fue aún mayor. Crucifícalo, se lo entrega para que lo crucifique. ¿Pero por qué, hermano, está haciendo algo? ¿Por qué padeció todo esto? Tengo que pensar con esto por nosotros. Éramos nosotros los que tenemos que cargar con ese sufrimiento, los que merecíamos esa condena, porque ese es el peso de todos los pecados de la humanidad que nadie podía pagar. Y destruyéndonos a todos que podía pagar el pecado de la humanidad. Por eso Dios Padre, que ama todos sus ojos, todas sus criaturas, decidió salvarnos. Pero el único que nos podía salvar era Él mismo. Tenía que venir a nosotros, hacerse uno de nosotros, tomar un cuerpo que debía ser tribulado, morido por nuestros pecados y así pagar. Ese es el amor del Padre que entrega a su Hijo para que sea destruido por nosotros. Hasta el punto nos amó el Padre que entregó a su Hijo. No perdonó a su Hijo, lo entregó a su muerte. El Hijo no rehusó, no se dio atrás, no apartó su espalda, no lo libraba ni su rostro, aunque lo golpeaba. Se ofreció voluntariamente a padecerlo todo, a que le cagaran sobre él la maldad del corazón humano, y por esa actitud obediente del Hijo, esa actitud humilde de entregarse a padecer sin resistir el sufrimiento, nos dice la Biblia que Dios Padre lo glorificó, lo constituyó Señor de todo, al punto que aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo maltrataron, que lo golpearon, tendrán que reconocerlo como el Señor. Él es el único Salvador de todos nosotros, gracias a su pasión y a su muerte. Entonces la iglesia viene este día de la muerte de Cristo, ese camino doloroso, como el momento de nuestra glorificación. De nuestra salvación, porque era por nosotros que Él estaba padeciendo. Nos llevaba a todos nosotros sobre sí, como la carga de los pecados que estaba padeciendo, de la actitud de agradecimiento a Dios, a Cristo, que Él se ofreció como el hermano mayor, de decirle al Padre, aquí estoy yo, Padre, descarga sobre mí el peso de tu justicia, para que sea recuperada la afrenta causada a tu gloria. Dios se ofrece para restituir al Padre el honor pisoteado por nosotros, para restituirnos a nosotros la condición de hijos, para que nos tenemos hermanos lavados, purificados por la sangre de Cristo. No hemos sido comprados con oro ni con plata, hemos sido comprados a precio de sangre, de la sangre del Hijo de Dios. Ese es el sentido de la pasión de Cristo. No murió el Señor porque los judíos decidieron matarlo, porque no estaban de acuerdo con las tradiciones, los ritos, las injusticias por los judíos, por sus autoridades, las mujeres civiles religiosas de su pueblo. No murió porque estuviera solidarizando al pueblo contra el imperio romano. No, nada de eso. Él
¿Qué no hará ahora el Señor por nosotros? Que nos han declarado que somos suyos, le pertenecemos, somos un trofeo, el trofeo de su victoria. Puede tener confianza siempre en Dios, de que está con nosotros, ahora está vivo para siempre, ya no muere más. Es el único ser cuya vida no termina, que murió porque tenía poder de recuperar la vida. Ese es el único Señor. Ese es el único ante el cual hemos de doblar las rodillas y aclamarlo como el Señor. En el cielo, en la tierra y los abismos, se proclamará su honor por todo lo que hizo por nosotros. Caminemos estos días junto a esta cruz de Cristo, acompañándolo, digamos, animando ese camino de cruz, porque ese Dios nos anima a nosotros. Pero no puede ser nosotros. Es el que consuela a esas mujeres de Jerusalén que lloraban tristes cuando veían verlo, esa condición que pasa por las calles de Jerusalén. Sufren, lloran, se lamentan. Entonces no lloren por mí, lloren por ustedes, por tus hijos, porque llegando al verde hacen esto, que no harán en el seco. Y esto lo ha hecho en Cristo, aquel que nunca hizo nada malo, aquel que lo hizo todo bien, que será de nosotros. El Señor ciertamente es lo grande en su misericordia por nosotros, y nos ha redimido en su amor por nosotros, en su misericordia nos ha redimido, y nos da todos los medios, todos los instrumentos, para que un día podamos poder comer la cena de los dioses de su reino. Como lo dice al comenzar su camino de cruz de la última cena. Es la última vez que tomarás esta copa de la tierra y tomarás el pan hasta el día. Y que no comamos el pan y el vino del reino celeste y del Padre. Este camino es un camino doloroso sobre el Cristo, es un camino de cruz, de sufrimiento. Lo sabemos que vamos hacia la resurrección. No podemos disfrutar de la resurrección y no aceptamos también el dolor de la cruz. El camino de Cristo es el nuestro. La meta de Cristo es la nuestra. Tenemos que ver de cruces, de sufrimiento, de persecución. Pero los testigos que nos acaban las esperanzas, cuando Dios nos dice seguir adelante. Cayó varias veces en el camino, pero se levantó. Yo creo que nos dio la fortaleza para llegar a la meta, para alcanzar la victoria de la resurrección. María es aliento para nosotros en este camino. La Madre del Señor nos acompañó en todo momento en su camino misioneros, en momentos de alegría, momentos de tristeza, de persecución. Hoy está presente. Ya de compañeros y delante del camino de la cruz. Ayer recorrió con su Hijo el camino de la cruz, hasta la muerte. Toda la iglesia nos invita a acompañar a esta madre en este camino. Madre dolorosa, en este caso hay algún dolor como el dolor mío, como dice la liturgia del Viernes Santo, refiriéndose a la Madre de Dios. Hay alguien que haya padecido tanto como yo, que ve a la Madre, que padece todo el sufrimiento del Espíritu, porque cada azote, cada escupitazo, cada golpe, la llena el corazón de la Madre, que es lo que me parte, la acompaña hasta el final de la cruz. Ella nos acompaña a nosotros, nos dé fuerza, nos dé aliento,
vida, poniéndose el mismo a la muerte, a la cruz y finalmente a la resurrección. Que el Señor me dé fuerzas y tu sangre nos purifique de todos nuestros pecados. Vamos a proclamar nuestra fe en el Señor, amándolo como nuestro Redentor Mesías. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, mientras sentado a la derecha del Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, a quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente nuestras preces. Para que perdone y tenga piedad de la Iglesia, el que en la cruz expulsó a los ignorantes. Roguemos al Señor. Para que se apiade de todo el género humano, el que murió en la cruz por todos los hombres. Roguemos al Señor. Para que se apiade de los enfermos, atribulados, presos y esclavizados, el que conoció las amarguras de sentirse abandonado y triste. Roguemos al Señor. Para que nos admita en su reino el que recibió al ladrón arrepentido. Roguemos al Señor. Señor. Protégenos, Señor, Salvador nuestro, y concédenos misericordiosamente tus auxilios temporales y eternos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
iglesia recuerda la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén para consumar su ministerio pascual. Las dos fases del ministerio de Cristo aparecen con un relieve especial en la liturgia de este día y conviene presentarlas como parte indisolubles de un todo: el aspecto triunfal en la procesión y el aspecto pasionario en la Eucaristía.
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, que bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento